Hola, muy buenas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Nicolás, soy maestro internacional y tengo una norma de gran maestro. El día de hoy les cuento, ha terminado la Champions Chess Tour, un campeonato online que comenzaba con 16 participantes, jugadores de leyendas vivientes como por ejemplo Boris Gelfand, que estaban jugando, jugadores fuertísimos como Levon Anonian, por ejemplo, Anish Giri, y también jugadores muy jóvenes como el mismo Arjun Erigaisi, que juega la final, que bueno, jugó la final contra Magnus Carlsen el día de hoy, y jugadores como Pragg Nanda, por ejemplo, que todos deben conocer al joven indio. Y la verdad es que Magnus ha ganado el campeonato. Magnus ha arrasado contra Arjun Erigaisi, le ha ganado el primer match y el segundo match. Hoy día simplemente lo ha masacrado. Y bueno, traigo una partida, la última partida que Magnus le ha ganado. Una defensa Samic que, bueno, ha jugado el campeón mundial realmente de manera muy prolija, simplemente mostrando su increíble nivel. También recordar que ganó la fase clasificatoria, ¿no? Donde comenzaban 16 y solamente quedaban 8 jugadores y jugaban después las eliminatorias. Carlsen ganó esa fase de 16 jugadores, incluso abandonando una partida prácticamente sin jugar. Simplemente un monstruo del tablero, como todos conocemos, ¿no? A Magnus. Y bueno, además de dejar de hablar de las polémicas, vamos a hablar de su increíble nivel, de la partida que ha jugado, y simplemente vamos a comentar digamos este duelo, pero la clase magistral que nos va a enseñar nuestro campeón mundial. Magnus llevaba las piezas blancas, estaba jugando contra este joven indio Arjun Erigaisi, quien fue gran maestro a los 14 años. Y bueno, vamos a ver, C4, caballo F6, caballo C3, G6, E4, D6, D4, alfil G7, F3 enroque y alfil G5. Como les mencionaba, ¿no?, en la intro, acá tenemos una defensa Samic contra la India de rey. Buena elección de Arjun, tenía que buscar su punto, era la segunda partida que se estaba disputando en el match el día de hoy. Y Magnus juega con este alfil G5 que la verdad es muy interesante. Este tipo de jugadas como alfil G5, por ejemplo, que se realiza no solo en la Samic, ¿no?, contra la India de rey, sino que en variantes clásicas, ¿no?, con el caballo en F3, por ejemplo. La idea es que de alguna manera al negro le cuesta hacer E5, ¿no? O sea, el negro quisiera hacer E5 para romper el centro, pero claro, el alfil en G5 ya estaría, ¿no? Estaría siendo un poco profiláctico ante este E5, ya que, por ejemplo, fíjense que si el negro hiciera E5, que sería una ruptura soñada muchas veces para los jugadores de India de rey, simplemente acá podemos capturar, fíjense, dama por, torre por, y luego fíjense que después de caballo D5, al haber estado ya posicionado el alfil en G5, esta clavada es demasiado molesta. Por eso el alfil G5 es interesante, ¿no? Y lo que hace Arjun entonces es jugar con C5, ¿no? En vista de que E5 no sería posible. C5, D5. Los jugadores de Samic saben que la idea es mantener el control central, la estructura muy sólida, y de alguna manera lo que va a buscar el blanco va a ser lanzarse por el flanco de rey. Yo mismo he utilizado la defensa Samic en alguna partida importante en mi carrera y la verdad es que me he sentido muy cómodo. H6 juega Arjun, elimina el alfil de la casilla G5, luego rompe el centro, caballo D7 y caballo H3. Acá es importante detenernos un segundo, porque fíjense que cuando Arjun hace H6, el peón de H6 está defendido por el alfil, solamente atacado por el alfil, pero llega este momento donde se juega caballo BD7 y Magnus juega caballo H3, y nosotros podríamos decir, pero ¿qué ocurre si nos juegan alfil por peón, no? Claro, lo que pasa... Fíjense que acá, este tipo de situaciones donde el rey se encuentra en el centro, el rey de 1 se encuentra en el centro, siempre hay que estar muy atento a la apertura de líneas y diagonales, ¿no? Por lo tanto, ahora existiría un recurso táctico que sería caballo por peón, en vista de que el rey está en el centro, el alfil en H6, ¿verdad?, conecta justamente una casilla que sería la casilla H4, jaque, ¿no? Y ahora el alfil sería capturado por la dama. Bueno, en realidad el problema, más allá de que recupera el material de manera bastante elegante, ¿no?, es que luego cuando capture, por ejemplo, el alfil, fíjense el control de las casillas negras, ¿no? O sea, potenciadas principalmente por este alfilazo que está en G7, que simplemente no tiene opositor. Así que mucho cuidado con capturar ese peón. Magnus obviamente con su nivelazo lo ve, no juega
caballo F2. Y ahora, después de caballo F2, Arjun juega H5 en vista de que ahora ya existiría la posibilidad de capturar el peón, ¿no? Si es que el peón estuviese en H6, por ejemplo, podríamos capturarlo, ya que el caballo en F2 bloquea el jaque en H4, en la variante que vimos anteriormente. Por lo tanto, no existiría dicho golpe táctico. Después de H5 A4, torre B8, alfil E2, caballo E8, recicla el caballo Arjun. Una idea bastante original y la verdad que, bueno, tiene mucha lógica, ¿no? También le da vida a su alfil. Magnus de momento está desarrollando las piezas, le da protección a su rey. Caballo C7, alfil G5, dama E8 y alfil H6. Y acá también podríamos cuestionarnos por qué alfil G5 primero si quiero jugar después alfil H6. Lo que pasa es que, de alguna manera, si el negro defiende la amenaza del alfil con el peón, por ejemplo, debilitaría la estructura del enroque, ¿no? Ya mantendría los peones bastante, o sea, un poquito más alejados del rey, ¿no? Los deja ya en la sexta y en la quinta fila, un poco alejado del enroque. Y si mueve la dama, como lo hace, por ejemplo, Arjun, bueno, la dama en E8 entorpece, por ejemplo, la salida de la torre, ¿no? La torre ya no podría ir a E8, que sería como un desarrollo natural en vista de que la columna es semiabierta, ¿no? Lo otro sería poder cubrirse de alfil. Por ejemplo, alfil F6 sería otra alternativa. Pero ahora, por ejemplo, un movimiento como H4 era muy interesante en esta posición. Mantiene el alfil en G5. Y si, por ejemplo, alfil por alfil, peón por... Y fíjense que ahora el peón de G5 molesta bastante a la posición del enroque. Y después podríamos, por ejemplo, soñar en algún momento con jugar G4, mover rey G2, torre H1, por ejemplo. Y la verdad es que al tener el peón en G5, la columna H se abriría fácilmente. Esta posición es muy incómoda para el negro, aunque no lo parezca tanto. A largo plazo las blancas van a tener muchas chances de atacar por la columna H. Por lo tanto, bueno, la verdad que podría haber jugado el alfil en F6, podría haber jugado F6 también Arjun, pero bueno, digamos que dama E8 parece lo más natural, porque decimos, bueno, muevo la dama, no cambia mucho las cosas, mi dama en D8 en E8. Eso es lo que a priori pensaría Arjun. Vamos a ver que realmente este movimiento de dama sí cambia un poquito las cosas. Alfil H6, alfil por, dama por, B5, peón por, y acá viene otro detalle del movimiento de dama. Fíjense que Carlsen aprovecha la apertura de la columna A para jugar torre A7, ataca el caballo. Fíjense que si la dama estuviese en D8, el caballo estaría protegido. Por lo tanto, acá el alfil G5 ha tenido un resultado también, ¿no? Ha generado un daño colateral también ese alfil G5 que vimos antes. Arjun juega B4, busca la iniciativa, busca contraataque, entrega un peón, pero vamos a ver que busca activarse. Juega torre B2, torre a séptima fila, torre 1 de Magnus, dama E5, dama C1. Arjun de alguna forma ha hecho que Magnus retroceda con sus piezas, pero realmente este retroceso de piezas es... va a ser un ordenamiento de las piezas blancas. Va a generar que las piezas vuelvan a tener como un inicio, como van a volver a vivir las piezas blancas. Y de esta manera Carlsen va a adaptar un plan luego en coordinación con la torre que está en C7, que todavía pareciera que no está participando mucho, pero vamos a ver que va a ser un plan sobre el flanco de rey. Increíblemente se lo va a armar. Magnus juega torre B3, Arjun caballo D1, sigue ahí un poco adecuando sus piezas. Magnus defendiendo todas sus debilidades. F4, dama F6, caballo F2, torre E8 y E5. Ahora Magnus ya comienza a lanzarse. Esta jugada, la verdad que se genera mucho en este tipo de posiciones, porque la idea es quitarle la casilla E5 muchas veces al caballo de D7. Por ejemplo, yo quisiera atacar acá con F5, pero si hago F5, la casilla E5 es muy apetitosa para el caballo. Entonces, muchas veces se juega este E5 y luego de la captura se realiza el movimiento F5. Lo que pasa es que en esta posición, si es que Arjun decidía comer, porque jugó dama E8, si hubiese decidido comer Arjun acá, peón por, no puedo hacer F5 lógicamente porque está la dama, ¿no? Pero tengo el maravilloso movimiento caballo G4. El caballo atacaría a la dama, atacaría al peón, y esta posición sería muy complicada para Arjun.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, si Arjun vuelve con dama de 8, que fue lo que ocurrió en la partida en el orden que vamos a ver ya, ahora podría existir el movimiento D6, que encuentro que es el movimiento más humano. La verdad que la máquina hace otro movimiento muy, muy inhumano. Y después de D6, fíjense que se protege a la torre. El alfil tiene vida. El caballo de G4 ahora podría... Uy, se me alargó ahí. Podría volver, o sea, podría entrar por la casilla H6. Este peón de F se podría mover también. La dama va a pasar. Y bueno, la posición de negro está colapsando. Entonces, hacemos E5, dama de 8, torre C6. Y ahora, después de peón por peón, viene esa jugadita que les mencionaba anteriormente, F5. Quiere entrar con la dama en H6 Magnus, pero no le quería ceder la casilla E5 al negro. Por eso primero hizo E5 y luego ya F5. Peón por, dama H6, caballo F8, torre F6, torre B7 defendiendo el peón de F7. Recordar que con torre F6 amenazo, por ejemplo, cositas como esta y el alfil se activa. Entonces Arjun va a defender el peoncito de F7, dama G5 ahora, rey H8, torre H6, caballo H7, dama H5. Arjun todavía podía seguir defendiéndose, jugó F6. La posición de negro ya está completamente perdida, pero todavía hay que seguir atacando. Alfil por alfil, torre por, dama por F5, captura un peón. Ahora torre por H4, torre G7, H3 juega Magnus, dama D7, dama F3, dama D8, caballo E4. Claro, el problema de Arjun acá no es que realmente esté siendo atacado, ni mucho menos, o que realmente esté en una situación donde se está defendiendo. El problema es que va a venir este caballo. Realmente, este caballo que está en F2 va a ser el que va a decidir la partida. Cuando el caballo entre, simplemente la posición del negro va a colapsar. Y realmente es muy importante que el rey blanco está más seguro y que el rey negro simplemente no tiene ningún peón que lo defienda. Está ahí un poco defendiéndose con sus piezas. Caballo E4, F5, caballo por torre. Básicamente esto era muy difícil de prever. O sea, cuando Arjun juega torre G8, H3 hace Magnus, tranquilamente es que Magnus está pensando en simplemente, en algún momento, traer el caballo a G4 o a E4 y aumentar la presión. La torre también podría venir a F1. Este peón va a ser una debilidad. La clavada es constante. Y el rey tampoco puede ir a ningún lado. O sea, el rey de Arjun podría venir a G8, pero tampoco es que ahí pase nada, ¿no? Con una torre en F1, un caballo en E4, lo que está señalado en amarillo, existen muchas combinaciones entre torre por H7, caballo por F6, y bueno, la verdad es que la posición simplemente está perdida para la blanca. Arjun juega por eso F5, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, bueno, acá trato de cambiar una torre por la torre de Magnus que estaba en H4, pero bueno, Magnus acá empieza a recopilar peones, ya se come ahí un par de peones, cambia una torre, y luego de estos movimientos simplemente queda con 2 peones de ventaja. El rey de Arjun sigue estando totalmente a merced de la pieza blanca. Entonces acá Arjun intenta buscar algún último truco, pero bueno, después de dama G3 se tapa el jaque Magnus, no permite de ninguna manera algo como jaque perpetuo por el estilo.